Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludamos con todo el entusiasmo en esta mañana aquí transmitiendo desde los Estados Unidos en esta primera emisión de Central FM. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo les agradezco el que estemos juntos en esta mañana, en este lunes 25 de julio. Les saludo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, MyHeartRadio y en Spotify. Empezamos y estamos aquí listos con un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Con el argumento de que la salud no tiene que ver con ideologías, el presidente de la República reitera su promesa de mejorar el sistema de salud mexicano y defiende la contratación de especialistas o de médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, los vamos a tener aquí. Es lo que dice en el Hospital del Seguro Social de Rosa Morada, en el norte de Tepic, en Nayarit, visiblemente molesto por una protesta de trabajadores eventuales de la salud mexicanos que acusaron a gritos despidos injustificados. El presidente, ante 8 médicos cubanos, responsabilizó de todos los males del sector al modelo neoliberal otra vez. Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados, restablecidos. Nada más les digo una cosa, se tiene que ver, nada más, revisar qué hace, porque no queremos gente que cobre sin trabajar. Nada más, al final del evento los especialistas cubanos se negaron a hablar. Roberto Escobar, coordinador de hospitales de Nayarit, los justificó diciendo que será hasta el lunes cuando entren a trabajar. Dice que serán 60 para todo el estado y que en Rosa Morada serán 12. Medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, anestesiología. Se calcula que van a ser entre 700 y 900 los que se van a contratar para... Pero sí, aquí sigue Colima y luego sigue... Ya empiezan a trabajar el lunes. Ya, es tiempo indefinido, pero ahorita vienen con una migración, les dio un permiso de 180 días, que es renovable cada periodo. El gobierno de México amplió el paquete de medidas de prevención, vigilancia y control de la viruela símica tras ser declarada emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud. En un comunicado, la Secretaría de Salud informó que a la fecha suben 55 casos en 9 estados de la República. La Casa Blanca confía en que las autoridades puedan eliminar de Estados Unidos la viruela del mono, acelerando el despliegue de vacunas y tratamientos en contra de la propagación de este virus. Ashish Jha, que es el coordinador de respuesta de coronavirus del gobierno norteamericano, rechazó acusaciones de que la administración Biden fue tomada por sorpresa cuando aparecieron los primeros casos en los Estados Unidos, y habla así. I do think monkeypox can be contained, absolutely. The plan is to eliminate this virus from the United States. Estoy seguro que esta viruela símica puede ser absolutamente contenida. El plan es eliminar este virus de los Estados Unidos y pienso que lo podemos hacer. El centro del brote en Estados Unidos es actualmente la ciudad de Nueva York, donde la mayoría de los casos son de hombres que mantuvieron relaciones homosexuales. But obviously, there are other people who are at risk as well. People they interact with, people. Anybody who has monkeypox can spread it to others. Seguramente hay muchas otras personas que están en riesgo, especialmente los que han tenido contactos cercanos y que de alguna suerte fueron infectados. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, declaró este sábado que el brote de la viruela del mono, que se extiende por más de 70 países, constituye una situación extraordinaria
que ya puede calificarse como una emergencia global. I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Although I'm declaring a public health emergency of international concern, for the moment, this is an outbreak that's concentrated among men who have sex with men, especially those with multiple sexual partners. That means that this is an outbreak that can be stopped with the right strategies in the right groups. Decidido que esta enfermedad, este contagio, ya tiene una repercusión de carácter de emergencia internacional. Y no obstante, estoy declarando a esto como una emergencia en la salud a nivel internacional. Es para nosotros un exabrupto, una concentración solamente en hombres que han tenido sexo con hombres, especialmente con múltiples parejas, y esto significa que, por lo mismo, podemos controlarlo. La máxima autoridad de la salud mundial tomó la decisión, pese a la falta de consenso entre los miembros del comité de emergencia. Es la primera vez que actúa de esta manera. So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. I know this has not been an easy or straightforward process, and that there are divergent views among the members. Entre los miembros del comité que determinan este tipo de situaciones hay diversas opiniones. Hasta este momento sabemos que ha tenido una rápida dispersión este contagio en todo el mundo y que hay diferentes formatos de transmisión diferentes. Sabemos poco y tenemos poco criterio internacional para enfrentar esta problemática, pero de todas maneras ha sido fácil el procesar lo que rápidamente se nos está presentando a través de diferentes puntos de vista. Aunque la viruela del mono se ha establecido en partes en África Central y Occidental desde hace décadas, no se supo que provocara grandes brotes más allá del continente o que se propagara ampliamente entre las personas hasta mayo, cuando las autoridades detectaron decenas de casos en Europa, en América del Norte y en otros lugares. Declarar una emergencia global significa que el brote de viruela símica es un evento extraordinario que podría extenderse a más países y que requiere de una respuesta internacional coordinada. Ricardo Monreal, en otras cosas, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, aprovechó este fin de semana para impulsar su proyecto con miras a la elección presidencial del 2024. Esto a la par de los otros aspirantes de Morena que se movilizan en todos los estados de la República con el mismo objetivo. En un evento en Chiapas dijo que su plan contempla que las nuevas generaciones sean mejores en cargos públicos que los que ahora están, en referencia a la actual administración. Monreal visitó Tuxtla Gutiérrez y ahí participó en la primera Asamblea de Ciudadanos y Enlaces Legislativos. Estuvo acompañado por Eduardo Ramírez, quien aspira al gobierno de Chiapas. Dijo que es urgente promover acceso a la educación, a universidades, así como apoyos para el campo. Legisladores locales y federales de Morena que simpatizan con Marcelo Ebrard anunciaron que denunciarán ante la dirigencia nacional de su partido a los aspirantes a la candidatura presidencial que hacen uso de recursos humanos y materiales para promoverse rumbo al 24, sin mencionar de manera expresa a Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, o a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Dicen que el proceder podría ser ilegal. Los llamados marcelistas también demandaron que las encuestas que definirán al candidato a la presidencia sean abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía, asunto que está complicado en Morena. Marcelo Ebrard, el canciller, llamó a los mexicanos a defender a Andrés Manuel López Obrador en contra de los Estados Unidos y Canadá por el desacuerdo energético en el marco del TEMEC. Asegura que es optimista porque México saldrá bien librado de este proceso de consulta y no se llegará al extremo de aplicar aranceles a los productos de consumo. El Centro Regional de Cultura, Arte y Deportes de Catepec, en el Estado de México, consideró que a Estados Unidos no le conviene un guacamolazo porque México podría poner aranceles al aguacate como serían
los consumidores norteamericanos los que pagarían el mayor precio. Esto no sería conveniente. El canciller encabezó un encuentro con seguidores para hablar sobre el desarrollo metropolitano, en el que le manifestaron apoyo a su candidatura presidencial. Ante la disputa de Estados Unidos y Canadá por presuntas violaciones al TEMEC, el presidente López Obrador, otra vez, qué bárbaro, es que en el momento en que se le presenta un problema al presidente, sale con más problemas por su boca, que su lengua le apergolla el cuello. Y oigan ustedes lo que dice el presidente. Los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. Pero ¿saben qué? ¿Saben? Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente. No es colonia de ningún país extranjero. Y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior. Es fácil arrancar, por supuesto, el aplauso. En el cierre de su gira por Nayarit, López Obrador compartió un video en el que reitera que su gobierno no cambiará las leyes estratégicas porque es un asunto de soberanía y de patriotismo. Asegura que la hidroeléctrica El Cajón era subutilizada porque no querían que la Comisión Federal de Electricidad produjera energía debido a la preferencia a las empresas extranjeras. ¡Qué bárbaro! Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica. Nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje. Esa es la posición de nuestro presidente, el presidente de México, en esa confrontación necia, testaruda, autoritaria, cínica. Es un hombre que se gana calificativos, o más bien descalificaciones. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. A 3 días de una explosión que dejó como saldo 3 heridos, la fuga en el ducto de gas de Pemex que continúa en la comunidad de Tornolargo, allá en la zona de Chaltianguis, en Veracruz, el sábado, la Secretaría de Protección Civil Estatal informó que fue liquidado por completo el incendio que comenzó el pasado jueves, después de la explosión de una presunta toma clandestina, como las innumerables tomas clandestinas que hay en todo el país. Aeropuertos y Servicios Auxiliares solicitó 205 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para la compra de 18 vehículos para suministro de combustibles de aviación. De esta forma, el organismo comprará 9 autotanques para el suministro de turbocina con capacidad de 20,000 litros y 2 autotanques para distribución de gas avión con capacidad para 4,000. ¿Todo esto por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. No hay todo esto en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por cierto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que tuvo que cerrar una de sus pistas debido a la formación de un bache. En Twitter precisó que se trata de la pista 05 izquierda, 05 derecha, 23 izquierda, que resultó afectada por las recientes lluvias. Los trabajos duraron 8 horas aproximadamente. ¿Y sabe usted hacia dónde desviaron los aviones? Hacia Querétaro, porque el aeropuerto Felipe Ángeles no tiene capacidad para recibir aviación internacional. La inflación general en México, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aceleró a 8.16% anual durante la primera quincena de julio, con lo que alcanzó su cifra más alta en 21 años y 6 meses. De acuerdo con información del INEGI, el resultado fue mayor al 8.12% pronosticado por el consenso de Bloomberg y el objetivo puntual de 3%, más menos 1% del Banco de México. El
Sindicato de Telefonistas y Telmex acuerdan instalar a partir de este lunes una mesa técnica en la que presentarán propuestas para solicitar el pesado pasivo laboral de la empresa y con esto tratar de darle una solución, con el que el viernes terminó una huelga de poco más de 24 horas. En los próximos 20 días hábiles, ambas partes presentarán propuestas viables de solución al pasivo laboral, vacantes no cubiertas, así como el futuro del esquema de pensiones. 28 gobernadores de un total de 64 que fueron elegidos entre el 2010 y el 22 han sido detenidos, investigados o asesinados. De ellos, 15 han ido a la cárcel en este periodo, aunque otros 2 también fueron aprehendidos, pero ocuparon el puesto antes del 2010. Tomás Yarrington y Rosario Robles. Solo 7 de las 32 entidades en el país no han registrado oficialmente gobernadores con algún conflicto legal o violento, mientras que estados como Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas han visto tras las rejas a al menos 2 de sus exgobernadores en la última década, según publica el periódico Reforma en este pasado fin de semana. Laida Sansores, la gobernadora campechana, impugnará la decisión de un juez que ordenó detener la publicación y distribución de audios de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en el programa #Martes del Jaguar. Explicó que esta suspensión le fue notificada hasta el miércoles 20 de julio, por lo que no desacató la orden el día del programa. Bueno, una cosa es que no hubiera estado enterada y otra cosa es que esto implique el que no hubiera violado el desacato, es decir, hubiera hecho el desacato. En Twitter escribió que la suspensión en contra del #Martes del Jaguar, promovida por el brother, huele a caño. Señaló que en materia penal se da cuando peligra la vida o hay tortura, y también que presentará una queja al Consejo de la Judicatura porque es muy sospechoso el actuar del juez Víctor Alejo Guerrero. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos reclutó como informantes a miembros de la familia de Rafael Caro Quintero en una operación de 9 años para dar con su paradero, según dicen funcionarios y exfuncionarios de la agencia, al diario The Washington Post. De acuerdo con un reportaje del periódico estadounidense sobre la captura del capo, ocurrido el 15 de julio pasado en Sinaloa, su detención no pudo haber sido posible sin la inteligencia generada por la DEA, que incluyó 12 intentos fallidos para arrestarlo desde su liberación de prisión en el 2013. La DEA ubicó a Caro Quintero en la localidad rural de Babunica, el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, lugar donde en varias ocasiones elementos mexicanos apoyados por la agencia estadounidense habrían intentado detenerlo infructuosamente dada su red de protección local. Según el rotativo, el presidente accedió a impulsar la captura de Caro Quintero en enero del 2021, luego que el gobierno estadounidense liberara a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido por cargos de narcotráfico. Hay que decir que López Obrador dijo recientemente que no tuvo nada que ver Estados Unidos en la detención del capo. Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue liberado en Estados Unidos, según información del Buró Federal de Prisiones. El Mayito Gordo fue detenido en el 2014 y extraditado a Estados Unidos en diciembre del 19 para ser juzgado por cargos de narcotráfico. Se le acusó de trasiego de kilos de cocaína y toneladas de marihuana desde México a los Estados Unidos. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron 8 laboratorios y un almacén en los que se producían drogas sintéticas, precursores químicos, 103 kilos de metanfetaminas y 189 litros de la misma droga en Sinaloa y en Durango. Médicos pasantes en comunidades rurales bajo el control del crimen organizado en el norte del país exhibieron la violencia y las carencias que padecen en centros de salud. Los bandidos llegan a solicitar atención a punta de pistola y amenazan con regresar por ellos si no se sienten bien con lo recetado, es decir, amenazan a los médicos que los atienden. Grupos del crimen organizado comenzaron a controlar la pesca y la distribución de productos del mar en estados del noroeste del país, incrementando precios e imponiendo condiciones. Esto lo dice el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Sonora. Explica que estas organizaciones se encargan de comprar toda la producción
y después deciden a quién le venden el producto y establecen el precio que ellos quieren. En marzo, una investigadora del Instituto Brookings dio a conocer un estudio en el que reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación incursionaron ya en el control de la pesca legal e ilegal en Sonora, en Sinaloa, en Baja California y en Baja California Sur. Una niña de 13 años que sufrió de un matrimonio forzado con un joven de 16 en julio del 2021, tuvo que abandonar su casa junto con su familia en la zona de Cochuapa, El Grande, en Guerrero, al ser perseguida por su suegra, quien le exige la devolución de los 160,000 pesos que pagó por ella a su abuelo y a un tío. Su suegro y esposo la llevaron a trabajar a los campos agrícolas de Autlán, en Jalisco, en donde le quitaron el pago de su jornada laboral y la obligaron a realizar tareas domésticas para todos. Ahí Nil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, denunció que el gobierno estatal no ha brindado apoyo a la niña y a su bebé, subrayando que a más de 8 meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, pusieron en marcha la estrategia para frenar la venta de niñas o matrimonios forzados en la montaña, este plan solamente se ha concretado en realizar talleres de información en las comunidades y cabeceras de los municipios sin abordar el problema de fondo. Feministas de Guerrero exigieron que se lleve a cabo una evaluación de la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres y matrimonios forzados en la montaña, implementada por el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio. En El Salto, en Jalisco, no investigan las denuncias de amenazas de violencia en contra de las mujeres o madres de niños con autismo, solo lo harán hasta que se produzca la agresión o la maten. Esto lo dice Sara Gabriela Engun Garaizal, agente del Ministerio Público, a una denunciante. La funcionaria dice: no le hicieron nada, ¿la golpearon? No. ¿La mataron? Tampoco. Pues yo necesito que ellos cumplan sus amenazas, que usted esté muerta para nosotros empezar a trabajar, según la queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estacionamos. Las pruebas periciales en las que un menor acusó a su padre de abusar sexualmente de él y de violentarlo física y psicológicamente no fueron suficientes para que una juez de Cuernavaca impidiera que fuera entregado a su presunto agresor. Grea Moreno, madre del niño, denunció que no sabe nada de él a 2 años y medio de que se le dio a la custodia a su padre, investigador del Instituto de Geología de la UNAM y originario de la India, pese a las carpetas de investigación abiertas en su contra en la Ciudad de México por abuso sexual agravado y violencia familiar. Un presunto enfrentamiento entre cárteles antagónicos se registró en Apulco, Zacatecas, ubicado en los límites con Jalisco, donde incendiaron 2 vehículos y abandonaron otro más con blindaje artesanal. Autoridades informaron que reportaron una serie de balaceras en la comunidad de La Pastoría, ubicada entre Tenayuca y Rancho Nuevo. Al llegar elementos de seguridad encontraron 2 vehículos quemados y una camioneta acorazada equipada con un mecanismo similar a los tanques militares. 7 hombres fueron detenidos tras una balacera que dejó al menos 3 heridos en la Quinta Avenida, una de las calles más transitadas por el turismo nacional y extranjero, en Playa del Carmen, en Quintana Roo. 3 muertos y al menos 4 heridos es el saldo de un ataque ocurrido al interior de un bar en Tehuacán, Puebla, de acuerdo con reportes locales. 2 hombres que supuestamente se dedicaban a la venta de drogas fueron atacados a tiros en Teoloyucan, en el Estado de México. Uno de ellos murió, el otro fue trasladado por paramédicos a un hospital de la zona. En Ecatepec, en el Estado de México, se ubicó el cuerpo calcinado de un hombre en situación de calle. Al menos 230 migrantes fueron rescatados al interior de una bodega ubicada en la carretera México-Querétaro. Derivado de un reporte anónimo, elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía del Estado de México y el municipio de Jilotepec acudieron a la altura de la comunidad de Soyanquilpan, donde rescataron a 183 adultos y 47 menores de edad de diferentes nacionalidades. 2 personas fueron detenidas y 3 vehículos asegurados. Los adultos fueron trasladados a la estación migratoria de Las Agujas, en Iztapalapa, mientras que madres e hijos de menores de edad fueron llevados al DIF de Toluca. Trámites que debían ser accesibles para los adultos mayores en la Ciudad de México, como retirar dinero de un cajero o hacer una aclaración,
pueden convertirse en un laberinto sin salida debido a la falta de inclusión que enfrenta esta población en instituciones públicas y privadas, según advierte la Comisión de Derechos Humanos de la capital y el Centro de Estudios Manuel Espinosa Iglesias. Andrés Manuel López Obrador decretó la ocupación temporal inmediata sin procedimiento de expropiación previo de 8 inmuebles privados que suman 165.250 metros cuadrados y que son necesarios para las obras del Tren Maya en Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo. Argumentó que se desconocen los domicilios de los propietarios y que por tanto no se les puede emplazar a un procedimiento ordinario de expropiación. El decreto presidencial fue publicado la noche del viernes y el sábado en las ediciones vespertina y extraordinaria del Diario Oficial de la Federación. Activistas del colectivo Sélvame del Tren y otras organizaciones protestaron en Playa del Carmen, en Quintana Roo, para que el gobierno federal detenga los trabajos del Tren Maya, atenta en contra del medio ambiente. En el puente peatonal de la carretera federal y la avenida 28 de Julio, hicieron una primera manifestación pacífica en la Playa del Carmen por la selva y por el agua. Explicaron que la verdadera seguridad nacional es conservar la selva y la reserva de agua dulce más importante de México. En la manifestación solamente realizaron semáforos informativos, es decir, extendieron mantas frente a los autos que esperaban el alto. No hubo bloqueo en las calles ni tampoco cierres viales. La NASA publicó imágenes e hizo un comparativo de la presa Cerro Prieto de Nuevo León, que agotó sus reservas en esta crisis hídrica. Destaca cómo se encontraba el embalse en julio del 2015 y en este mes, que es totalmente, bueno, es otro el panorama. Explicó que una sequía persistente y cada vez más profunda en los últimos 2 años ha llevado a la presa construida en la década de los 80 a su punto más bajo hasta la fecha. Dice que en este mes la capacidad cayó 0.5% y que es de 393 millones de metros cúbicos, una capacidad que es prácticamente nada, digamos, de lo que le queda. Vamos a hacer una breve pausa. Antes les quiero decir que estoy haciéndose una pregunta en nuestras formas de consulta, que yo espero me hagan el favor de pasar a nuestro sondeo de opinión. ¿Cree usted que sea normal que lleguen médicos cubanos a ejercer a nuestro país sin un examen que lo certifique solo porque es orden presidencial? Hasta este momento que les hablo, en este momento, déjenme ver los últimos números, el 6% opina que sí es normal que lleguen médicos sin ningún tipo de certificación, el 94% nos dice lo contrario. Yo agradezco que pasen a @centralfm en Twitter, en @PedroFerriz. Ahí estamos en www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos en este sondeo para servirles a todos ustedes. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, fíjense que las cosas se han agravado entre México y Estados Unidos y Canadá. Y este pasado fin de semana ha sido muy complicado, no por otra cosa, sino porque el presidente lo ha complicado. Ha habido como respuesta de la institución presidencial hacia los países vecinos, en lugar de una postura de diplomacia y de negociación de carácter político y económico, ha habido de parte del presidente una serie de bravatas que solamente se pueden interpretar como las de un hombre megalomaníaco que ya tiene un desempeño público de dictador. El presidente de México ya no está en sus cabales y debo de reportarlo así porque así es como se le ve. No solamente lo vemos interiormente en nuestro país, sino que también se le juzga desde el exterior, y esto se da a través de despachos periodísticos, aunque en ambos gobiernos, tanto el de Washington como el de Ottawa, hay un hermético silencio. No hay declaraciones, no hay reacciones a las que declaraciones tiene el presidente de México en función de no ser una colonia,
no ser un pelele de ningún gobierno, y habla el presidente de manera reiterada de todos los abusos que dice implican que por la postura de estos países México tiene que asumir una posición patriótica y que todo aquello que apoye a el exterior está siendo un traidor a la patria de nuestro país. Un llamado, pues prácticamente de enfrentemos lo que sea del gobierno de México, y quiere sumir en este mismo problema al pueblo mexicano. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente de la República también tiene una posición que se me hace un tanto compleja por el tema de los médicos. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada les decía yo a ustedes que el tema de los médicos estaba un tanto silencioso? Pues ya hizo estridencia, llegan a Nayarit los primeros 60 médicos, y esto da como resultado el que el presidente diga, así por decreto, que estos médicos, en el momento de llegar al país, en ese momento ya pueden empezar a trabajar. Y lo que nosotros tenemos que preguntar es, bueno, ¿y solamente van a trabajar por orden presidencial? ¿No habrá una certificación del lado mexicano, de las autoridades de salud de México, para que estos médicos, por lo menos tengamos nosotros a una autoridad mexicana que los certifique? Porque no sabrá mucha gente que estará acudiendo a ver a una persona que a lo mejor no tiene las capacidades para recetarle, o que le estará diciendo que no tiene una enfermedad que sí tiene, o que no es lo suficientemente grave como tal vez pudiera serlo. Para eso hay certificaciones. La única instancia institucional que puede expedir esas certificaciones es el Congreso mexicano, a través de las instancias del Ejecutivo que se encarguen del proceso de la salud. No es el presidente el que da la autorización, y no porque el presidente quiera, estos médicos tendrían que estar autorizados solamente porque lo autoriza el presidente para que operen en nuestro país, para que receten en nuestro país, para que atiendan y diagnostiquen en nuestro país, al sistema de salud mexicano, a los mexicanos. El presidente dice que no importa, que la salud no tiene ideologías, y que si tuviera que recurrir a médicos de los Estados Unidos o de Canadá o de Japón o de Francia o de Cuba o de Rusia o de donde sea, acudirá. Y curiosamente, acude a los cubanos. Y con la otra cantidad de opciones, lo que pinta es que los llamaría de cualquier lado, pero los llama de Cuba. Y todos sabemos que ese tipo de infiltraciones pueden tener otro tipo de implicaciones que no son justamente aquellas del sector de la salud. Por lo mismo, creo que el presidente nuevamente vuelve a poner un agravio para que en otros países vecinos se vea que la posición de México, o más bien dicho, del presidente López Obrador, es pro los países por los que intercedió el presidente cuando dijo que no iría a la Cumbre de las Américas, sino iba a Cuba o Nicaragua o Venezuela, haciendo del presidente mexicano ya un factor tóxico e incómodo en la relación con nuestros principales socios comerciales. Esto va a escalar, y ya López Obrador dijo que nada le hará echar marcha para atrás de lo que ha pactado en México para seguir defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Nada lo va a echar para atrás. Pero en ello nos preguntamos, ¿no lo va a echar para atrás en función de qué? De una ley de la industria eléctrica que él promovió y que no fue aceptada, pero que en el estricto sentido se está aplicando. ¿De qué sirve el Congreso mexicano? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? Si niega una iniciativa de ley emitida por el presidente de la República en la ley de la industria eléctrica y la echa para abajo, y el presidente a través de la Suprema Corte de Justicia la rehabilita, nosotros aquí nada más mirando,
Vamos a dejar que el presidente ejerza de facto problemas que tendrían que pasar por un rasero de ley. El presidente manda por encima de la Constitución. Y lo último, que se me hace una joya, sale Marcelo Ebrard en este pasado fin de semana a pedirle a la población que defiendan al presidente contra Estados Unidos y Canadá. Y hasta donde tenemos idea, el presidente no tiene por qué ser defendible o defendido. México es lo que está en juego, y todo lo que está pasando ahora, potencialmente peligroso en nuestra relación con Canadá y con los Estados Unidos, nos impacta en lo económico, nos impacta en lo social, por supuesto que nos impacta en lo político. Pero Marcelo Ebrard llama a defender al presidente en un casus belli, como si estuviéramos en el principio o en los prólogos de una guerra declarada. México está cada vez peor. La situación política es cada vez más inmanejable. No podemos seguir así. Esto tiene que cambiar ya. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Gabriel Cuadri, diputado federal del Partido de Acción Nacional. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Pedro. Encantado de estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias, Gabriel. Pues llegan los médicos cubanos a nuestro país. Tú fuiste quien puso una primera denuncia sobre el tema. Me imagino que los efectos no fueron los que tendríamos que haber esperado. Y estos hombres llegan sin decir una sola palabra. Se dice que empezarán a ejercer la medicina a partir de ya, y yo me pregunto, y te lo pregunto a ti como miembro del Congreso, ¿hay alguna autoridad que tenga que certificar a estas personas como pasa en cualquier país normal del mundo? ¿O es un asunto de que por orden presidencial estas personas pueden llegar a tratar a tus hijos, a tus familias, a la gente en un problema de salud sin saber con quién estamos hablando? Así es, Pedro. La legislación de salud, evidentemente, y la legislación de profesiones establece que cualquier médico, para poder ejercer en nuestro país, tiene que estar, digamos, acreditado, tiene que estar certificado por las autoridades. Y pues ocurre, como todos lo sabemos, que este gobierno pues pisotea la ley cada vez que puede, cada vez que quiere. Todo el tiempo está, digamos, pasando por encima de la ley. Es un gobierno, yo diría, transgresor permanente del Estado de Derecho. Y lo que está pasando con estos supuestos médicos cubanos es que simplemente es un medio para transferir recursos a la dictadura cubana. Es una forma de financiar o de subsidiar a la dictadura cubana, por un lado. El gobierno mexicano, como lo sabemos, se ha convertido en valedor de dictadores. Ya lo acabas de comentar tú, en la Cumbre de las Américas, México pues se puso del lado de estos dictadores de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. No sabemos cuál es la razón por la cual el presidente López tiene como prioridad apoyar y ser, como yo decía, valedor de estos dictadores. Ese es el objetivo principal, transferir recursos, dinero a una isla que está depauperada, que está inmiserizada, una isla que, como sabemos, es una de las peores, de los peores regímenes de opresión que existen en el mundo, tal vez comparado solamente con Corea del Norte. Es un país, además, que ha sido sumido en la pobreza absoluta, está padeciendo enormemente por falta de energía, por falta de electricidad, por falta de alimentos y, desde luego, por falta de libertad y de democracia. En ese contexto, pues también como se ha debilitado el apoyo de Venezuela, que es otro país que está en quiebra, entonces el gobierno mexicano está entrando un poco al rescate de la dictadura comunista cubana y transfiriendo recursos a través de este mecanismo de los supuestos médicos esclavos cubanos.
Y hay que decir también que el presidente López aprovecha en otro sentido o tiene otro objetivo también al traer a estos médicos esclavos. Es un aparato de propaganda, Pedro, es un aparato a través del cual se está, digamos, adoctrinando a la población en términos del comunismo. Es un adoctrinamiento comunista el que llevan a cabo estos médicos entre las comunidades mexicanas, en las zonas rurales, en las zonas urbanas de menores ingresos. Y básicamente, como tú bien lo dices, bueno, pues es gente que no tiene ni la experiencia ni la capacidad o sea, no tienen el conocimiento tecnológico de, digamos, las tecnologías modernas en materia de medicina, ni el acceso ni el conocimiento de los nuevos medicamentos que existen en la medicina. Entonces es absurdo, porque son médicos que no tienen la preparación, viven en un mundo cerrado, en un mundo primitivo, en un mundo retardatario, opresivo, y evidentemente pues eso no los capacita para poder atender la situación de salud pública en el país. Entonces yo diría que se trata, hay tres cosas fundamentales aquí, Pedro. La primera es que es una violación flagrante de la ley. Es otra muestra de cómo el presidente López pisotea la legalidad, es un autócrata, no sabemos a dónde nos está llevando. Por otro lado, también es un mecanismo el de los médicos cubanos para transferir recursos a la dictadura, y también es un aparato de propaganda comunista que se está implantando en el país. Pues no podemos pensar más que con la finalidad de llevar a México a una situación, digamos, parecida o pretendidamente parecida a la que se vive en Cuba, a la que se vive en Venezuela. Y si esto lo vemos también, Pedro, en la perspectiva de la relación con Estados Unidos y lo que está ocurriendo, pues vemos que México se enfila a una situación verdaderamente preocupante e inquietante. El presidente López cada día, digamos, rebasa una línea roja nueva en la relación con Estados Unidos, lo que ha dicho el fin de semana ya prácticamente de envalentonarse y agredir a los Estados Unidos, y de poner a sus acólitos también a una supuesta defensa de la soberanía nacional ante los Estados Unidos. Pues eso es el discurso, ese es el lenguaje que han utilizado todos los dictadores comunistas en América Latina, Pedro, y pues es lo que está pasando. No sabemos en qué va a terminar. Seguramente este enfrentamiento con los Estados Unidos va a acabar muy mal para nosotros, va a ser absolutamente desastroso. Insisto, es otro punto en una gráfica en la cual, si unimos cada punto con una línea, podemos, digamos, anticipar hacia dónde nos lleva, podemos proyectar hacia dónde nos lleva todo esto, Pedro. Entonces, yo creo que es algo verdaderamente preocupante, un gobierno que está, como lo hemos visto, está pisando la ley también de una forma brutal en el caso del Tren Maya, violando amparos, violando decisiones judiciales, violando la ley, digamos, la ley de amparo, violando la ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, violando el Código Penal también, haciéndose merecedor a cárcel por delitos ambientales. Están cometiendo delitos ambientales en Quintana Roo a través del ejército, lo cual es gravísimo, Pedro. El presidente López está poniendo al ejército en una situación de delincuente ambiental, algo que nunca había ocurrido. Y además, como lo hemos visto, pues es una relación en la cual le da al ejército negocios, contratos, proyectos, como ocurre justamente en las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, de Irán, de Nicaragua. Entonces, como ves, son puntos en esta gráfica que si los unimos con esta línea, pues nos genera un escenario absolutamente terrible: la compra del ejército, la corrupción del ejército, el enfrentamiento con Estados Unidos, la importación de médicos esclavos cubanos. Pedro, entonces realmente todo esto, pues no cuesta mucho trabajo aceptar que nos dirigimos hacia una situación verdaderamente terrible para el país en los próximos años, Pedro. No puedo nada más que compartir contigo esto. Creo que en nuestras vidas, Gabriel, tú y yo somos más o menos del vuelo. No hemos visto nada igual en nuestro país. Esto es verdaderamente alarmante. El país está de caída, de picada. Este régimen es un gobierno fallido, es una administración ilegal, es una administración apátrida,
es una administración que no va de acuerdo con los intereses de México y que nos está poniendo y comprometiendo no solamente por el presente, sino por el futuro. Esto nos está llevando atrás décadas que nos costará muchísimo trabajo recuperar, y esto sigue así, y creo que ha llegado un momento en el que tenemos que levantar la voz y la presencia. Fenómenos como el de Sri Lanka no pasan por casualidad, y yo creo que México debe abandonar, y hablo de la sociedad, su nivel de confort, porque en medio de todo esto, envueltos en una inflación que no se había dado en los últimos 40 años, con un proceso de depauperización de la sociedad mexicana impresionante, dicen que los pueblos entendemos hasta que llegamos al punto más bajo de un pozo. No sé si ya llegamos, pero todo apunta a que estamos enfilándonos a través de un presidente que todos los días se levanta, como decía el anterior, con la idea de joder a México, y esto es lo que Así es, Pedro. Así es, Pedro. Y si me permites un par de comentarios más. El presidente López desgraciadamente es exitoso en su estrategia. Ahora, no es una persona que tenga visión ni una mentalidad, digamos, coherente, ni un proyecto nacional. Él lo único que hace es, digamos, acometer ocurrencias y, digamos, satisfacer sus rencores, sus resentimientos y sus fundamentalismos o su ideología retardataria. Y para lograrlo, pues él recurre a dos cosas fundamentales. Bueno, además, antes que esto, como bien lo dices, estamos ante un gobierno fracasado en prácticamente todos los órdenes que podamos pensar, en educación, en medio ambiente, en energía, en salud, en economía, en empleo, en pobreza, en relaciones internacionales, en política exterior. En todo es un gobierno fracasado. Sin embargo, Pedro, el presidente es muy hábil, el presidente López, porque logra a través de dos mecanismos pues mantener el apoyo de una buena parte de la gente y pues la complacencia de un sector importante de la población. Uno es que tiene el monopolio de la conversación pública. Todos los días, como tú lo dices, se levanta pensando cómo joder a México, pero además cómo distraernos, Pedro. Es un maestro para distraer la atención, para que nadie hable del fracaso de su gobierno, por ejemplo, en seguridad, para que el tema de conversación sean sus ocurrencias, sus agresiones, sus vulgaridades, sus dichos, sus amenazas, sus, digamos, excomuniones a los comunicadores, a las organizaciones civiles, a todo el mundo. Entonces, tiene esa capacidad de distraernos permanentemente, Pedro. Y el otro elemento es que ha logrado construir un sistema de subsidios y de dádivas clientelares a casi 30 millones de mexicanos, con los cuales ha comprado pues el voto, ha comprado la voluntad, y es gente que pues son súbditos, digamos, desgraciadamente hay que aceptarlo, del presidente López. Y para ello, el señor López ha destruido a la administración pública, ha desmantelado al Estado para liberar recursos y poder financiar sus programas de subsidios clientelares para comprar el voto popular. Entonces, todas estas cosas que estamos comentando, los subsidios, la distracción, el monopolio de la conversación, los médicos cubanos, el desastre, el enfrentamiento con Estados Unidos, la compra y la corrupción del ejército, pues todo esto, Pedro, digo, perdón, pero si hacemos un pequeño esfuerzo de imaginación, podemos imaginarnos a dónde nos lleva. Estamos totalmente de acuerdo, Gabriel. Yo creo que llega el momento de despertar, Esto, si sigue así, va a ser una catástrofe para el país, y estamos viendo la franca decadencia de un país que, pudiéndolo tener todo, estamos en una situación tan difícil como nunca la habíamos visto en nuestras vidas. Te mando un abrazo, querido amigo, y te agradezco mucho el estar aquí, Gabriel Cuadri. Al contrario, Pedro, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias, al contrario. Gabriel Cuadri, diputado federal por el PAN, nos habla de esta catástrofe, este desastre nacional que estamos experimentando los mexicanos. En esta época, nada habíamos visto así, nada, nunca. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy contigo, Adriana Braniff, en Miami, en los Estados Unidos. Te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues estamos ya listos para empezar una nueva semana, muy preocupados por todo lo que estamos viendo. Por un lado vemos, pues sí,
a la dictadura cubana, ya celebrando que llegan los primeros médicos cubanos a nuestro país. Por otro lado, pues Estados Unidos observando, escuchando lo que se dijo este fin de semana por boca de Marcelo Ebrard, que casi nos puso en guerra contra Estados Unidos, lo que dijo el presidente, que casi ya es signo de que ya para qué platicar en estos 75 días donde se va a dialogar para el Tratado de Libre Comercio, si ya de entrada ya dijo que él no va a cambiar, va a ser, pues ya para qué este diálogo, pues es el mensaje que está dando. Pero si quieres vamos a platicar de la preocupación de los estadounidenses, dejando estos dos asuntos de lado, la preocupación de los estadounidenses esta semana, Pedro. Pues sí, hay una serie de situaciones que en este momento estamos viendo, que se nos están presentando en diferentes frentes, mientras que el mundo está pasándola mal, los niveles inflacionarios están hasta el cielo, la situación se vuelve compleja y creo que se está exacerbando mucho más en este 2022 toda la problemática en todos los órdenes, el político, el económico, en el social. Llegamos a 8,000 millones de seres humanos, en fin, todo se está juntando, querida Adriana, yo realmente no sé ni por dónde empezar. Pues sí, le diste en el clavo porque esta semana es una semana importante en el ámbito económico, va a haber noticias económicas, esta semana de eso se va a hablar aquí en Estados Unidos, hoy que pues la preocupación más importante es lo que tú dices, es la inflación. Vamos a ponerlo así porque quizás esta semana sea la semana más importante de todo el verano aquí en los Estados Unidos, porque va a haber 3 reuniones importantes. Está esta semana la reunión de la FED, de la Reserva Federal, que va posiblemente a anunciar una segunda alza de tasas de interés. Va a haber una reunión mañana martes y el miércoles vamos a escuchar a Jerome Powell, director de la Reserva Federal, dar una conferencia de prensa. Se van a dar el jueves va a ser un jueves radioactivo, porque se van a dar datos del PIB de Estados Unidos, o sea, del Producto Interno Bruto, qué tanto ingresó a Estados Unidos. Y el viernes se van a dar datos de la inflación de julio. En junio fue de 9.1%, ese fue el dato anualizado, la más alta en 40 años. Vamos a ver el viernes qué dato se da. Y todo esto pues nos va a decir si Estados Unidos está encaminando hacia una recesión o no y hacia dónde vamos. Es por eso tan importante esta semana. Para dar un poquito más de datos de estas noticias de esta semana, hay que decir que si las tasas de interés se mantienen altas por muchos meses, como es la probabilidad que seguramente vamos a ver, pues la probabilidad de una recesión se incrementa. ¿Qué dicen los analistas económicos? Que hay un 60% de probabilidad de que en los próximos 12 meses se presente una recesión, 60% de probabilidad. Ahora, el tema del Producto Interno Bruto. El jueves, como dijimos, se van a dar los números, va a ser los números del segundo cuatrimestre del año. El cuatrimestre pasado fue negativo, 1.6% se contrajo de enero a marzo. Y 2 cuatrimestres negativos consecutivos es visto como un signo de recesión informal, porque hay otros factores. Y hay un 50-50 de probabilidad que los datos que nos den del Producto Interno Bruto sean negativos. Hay que estar preparados, Pedro, para un huracán económico categoría 5 esta semana, y sobre todo van a estar al tanto y preocupados los demócratas y los republicanos, porque van a estar preparando sus narrativas a partir de los datos que se arrojen esta semana, porque vienen las intermedias y porque vamos a empezar a ver a los republicanos hablar de la recesión de Biden ya comenzó. Lo vamos a estar escuchando en radio, televisión, en redes, por todos lados. Y vamos a estar escuchando a los demócratas tratar de explicar que esto no es cierto. Por lo pronto, escuchábamos a Janet Yellen, que estuvo el sábado en este programa de Meet the Press, diciendo que la economía está desacelerándose, pero que el alto índice de empleo pues es muestra de que no estamos en una recesión. Así va a empezar todo esto, Pedro, y vamos a estar muy atentos a un panorama interesantísimo para los analistas desde el punto de vista económico, porque pues es extraño momento pospandémico, Pedro, y lo hemos platicado. Tenemos aquí en Estados Unidos una economía caliente porque el desempleo es bajísimo. Hay muchos empleos todavía, 3.6% de desempleo nada más hay en los Estados Unidos. Se crearon en junio muchísimos empleos, 372,000, economía caliente. Pero por otro lado tenemos una economía fría al mismo tiempo, porque hay escasez de productos y porque los precios están por los cielos, Pedro. Sí. Y seguimos con la cadena de suministros, digamos, fracturada, porque
bueno, hay una arritmia en la relación con China, en función de los insumos que llegaban de China, de productos terminados. El nearshoring con México pues no está jalando como se hubiera esperado, que sería una gran oportunidad para que lo aprovecháramos. Y bueno, la situación con Europa se ve diferida en su crecimiento por el condicionamiento energético que tiene de Rusia en esta guerra ruso-ucraniana. En fin, pareciera como si los astros se hubieran puesto en contra. Yo por ahí la veo una situación compleja, muy difícil, y como dices tú, esta semana será una semana de indicadores que nos darán sobre todo el perfil de lo que pudiera ser al final del año la profundidad de la recesión. La palabra recesión espanta, pero hay que ver que hay grados recesivos, desde unos muy espesos, difíciles de solucionar, hasta otros que pudieran ser una coyuntura para salir adelante otra vez con crecimiento. Así es, vamos a estar atentos, y es cierto lo que dices. En la pandemia estuvimos en una recesión, Pedro. Cuando se cerró la economía, eso fue una recesión de la que después se salió, y vamos a estar atentos a los números de esta semana, que van a ser económicos definitivamente, y pues todo el mundo estará con el Jesús en la boca por todos lados, tanto los norteamericanos como nosotros los mexicanos, como el mundo. La viruela del mono ya se declara emergencia sanitaria, que no es pandemia, emergencia mundial, nada más. Pero bueno, ahí está otro factor. Así es fácil. Adriana, pues abróchense los cinturones, porque esta semana será compleja. Gracias, y estaré pendiente contigo, Adriana. Gracias, Pedro, un saludo a todos. Un saludo a todos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El argumento de que la salud no tiene que ver con las ideologías, el presidente López Obrador defendió la contratación de médicos cubanos, quienes se negaron a hablar, y que, por cierto, aquí en este programa levanto una enorme protesta, porque están llegando médicos cubanos sin certificar por autoridades norteamericanas a ejercer en lo más sensible que puede haber dentro de los servicios, que es el servicio a la salud. Entre protestas de trabajadores eventuales de la salud mexicanos que acusaron de despidos injustificados, el presidente, muy molesto, responsabilizó de todos los males al sector, al modelo neoliberal. México amplió el paquete de medidas de prevención, vigilancia y control de la viruela símica tras ser declarada emergencia internacional por Tedros Adhanom Ghebreyesus, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Ashish Jha, el coordinador de respuesta al coronavirus del gobierno de los Estados Unidos, confió en que Washington elimine de la Unión Americana la viruela del mono con el despliegue rápido de vacunas y tratamientos. Ricardo Monreal, por otra parte, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, aprovechó este fin de semana para impulsar su proyecto con miras a las elecciones presidenciales del 2024. Tirios y troyanos ahora están dentro de Morena, buscando el suceder a Andrés Manuel López Obrador. Está desatado el proceso político en nuestro país. Legisladores marcelistas anunciaron que denunciarán ante la Dirigencia Nacional de Morena a los aspirantes que hacen uso de recursos humanos y materiales para promoverse rumbo al 2024. Por supuesto, Adán Augusto López es uno de ellos, y la otra es Claudia Sheinbaum. En Ecatepec, en el Estado de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, llamó a los mexicanos a defender a Andrés Manuel López Obrador de México, de los Estados Unidos y de Canadá por el desacuerdo energético en el marco del TEMEC. A Andrés Manuel, no a México. Hay que defender a Andrés Manuel López Obrador. Ya es una bronca personal. En este contexto, López Obrador dice que no dará un paso atrás y que hará valer la soberanía de México, porque el presidente de México no es pelele de nadie. Así, en este tono bravucón, es igualito que un líder tropical de un país socialista en América Latina, igualito ya está el presidente de México. En el cierre de su gira por Nayarit, López Obrador compartió un video en el que reitera que su gobierno no cambiará las leyes energéticas aunque les dé coraje. Y yo me pregunto, ¿de qué leyes energéticas se está hablando? ¿De las que no se aprobaron en la ley de la industria eléctrica, porque no se aprobaron?
o las que él está aplicando porque me canso ganso, y está aplicando leyes que supuestamente tú y yo como mexicanos sabíamos que no tendrían un punto de aplicación y ahora se están aplicando. Ulises Bravo, medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, informó que fue aceptado su registro para obtener un lugar como congresista nacional en Morena. A 3 días de una explosión que dejó al menos un saldo de 3 heridos, la fuga en un ducto de gas de Pemex continúa en la comunidad de Torno Largo, en el estado de Veracruz. Aeropuertos y Servicios Auxiliares está reportando un bache en la pista 05 derecha 23 izquierda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que las operaciones, el nivel de operaciones ha tenido que ser desviado, no me lo va usted a creer, no al Felipe Ángeles, sino a Querétaro, porque el Felipe Ángeles no tiene capacidad para recibir vuelos internacionales. El Sindicato de Telefonistas y Telmex acordaron instalar a partir de este lunes una mesa técnica, una huelga que duró 24 horas, se levantó y ahora se presentarán propuestas para solucionar el pasivo laboral con el término de la propia huelga. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, impugnará la decisión de un juez que ordenó detener la publicación y distribución de audios de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. La DEA sí reclutó a informantes y miembros de la familia de Caro Quintero en una operación de 9 años para dar con el paradero de este hombre, según publica The Washington Post. O sea, esto que dice el presidente de México, que la DEA no tuvo nada que ver en esta detención, es una asquerosa mentira, como todas las del presidente de México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero darle la bienvenida a Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Héctor Jaime, buenos días. Pedro, muy buenos días, un placer saludarte. Igualmente, querido amigo, ¿cómo puede un médico que llega del exterior llegar a México a ejercer sin un tipo de certificación? ¿Eso es legal? Es absolutamente ilegal, Pedro. Yo contesto la pregunta del día de hoy que pones al auditorio. Y no es totalmente ilegal, es riesgoso para la población mexicana. Y ahora más agravado, Pedro, porque independientemente que lo podamos o no certificar, resulta ahora que estos médicos que vienen con pena en calidad de esclavos por el gobierno cubano, contratados por el gobierno mexicano, pues ya firmaron un convenio de secrecía. Es decir, ni siquiera vamos a poder saber si son médicos, ya no digamos certificarlos. Si ya declararon en el contrato que firmó el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, con el secretario de Salud de Cuba, que los datos personales, que incluyen, por supuesto, si es médico, en dónde se entrenó, si es especialista, en dónde se entrenó, si está capacitado para atender a pacientes mexicanos, pues ya quedó en un resguardo de información, y como ha sido costumbre en este gobierno, quizás dentro de 10 años nos demos cuenta que a lo mejor ni siquiera es especialista. Eso es un daño contra la salud. Estaremos tomando como oposición, Pedro, como médicos de oposición también, las medidas legales para impedir este riesgo a la salud de las y los mexicanos. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la Constitución, en un caso de esta naturaleza, desde el punto de vista de la ley, ¿quién tendría que expedir un certificado para darle a estas personas el aval de que cuentan con los conocimientos médicos para atender a población mexicana que pudiera, ser susceptible de un diagnóstico o de alguna intervención más directa de personas que no sabemos qué pasa con ellas? ¿Quién es el que extiende ese permiso? Sí, la Constitución marca que la Ley General de Salud determinará quién, y la ley determina que debe ser los consejos médicos de especialidad y la cédula que sea ratificada en sus documentos por la Secretaría de Acción Pública. Es decir, es una acción doble. La cédula para ejercer la profesión la da la Secretaría de Acción Pública, y por el otro lado, quien le tiene que recomendar a la Secretaría de Acción Pública para que se expida esta cédula a estos médicos especialistas son los consejos mexicanos de la especialidad. Entonces, cada consejo, si la persona dice que es un cirujano general, pues deberá ser el Consejo Mexicano de Certificación en Cirugía General, y así cualquiera de las 75 especialidades que hay hoy registradas en México. Es lo que marca la Constitución, Pedro. No es por orden presidencial. Por supuesto que no, y entonces estamos ante una ilegalidad
que vamos a suponer que el día de mañana uno de estos médicos atienda a una persona de un mal diagnóstico que derive en su muerte, ¿no? Entonces vamos a empezar a sentir los efectos de algo que no se está haciendo desde el punto de vista legal, con la ortodoxia que debe seguirse institucionalmente hablando, y esto pues puede ser un delito que puede acabar un delito hasta criminal. Así es, no solamente por la persona, sino por la propia institución, pero en este caso, quien está adquiriendo la responsabilidad laboral de estos trabajadores cubanos es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la ley también prevé que las sanciones, cuando son por negligencia, por impericia, por daño o por dolo, pues son las propias instituciones. Yo ya no me iría a un caso tan grave como el que tú mencionas, pero me iría a un caso ordinario. Es decir, en México, por ejemplo, para que las enfermeras en México pudieran prescribir medicamentos de atención primaria, pasaron 10 años para que la ley se aprobara, entre que entró la iniciativa y que saliera la ley. Estamos hablando de licenciadas en enfermería mexicana con maestría o con doctorado. Nuestra ley tardó 10 años para reconocer este derecho. La pregunta sería, ¿quién estaría prescribiendo una simple receta que lleva estas implicaciones de tener el diagnóstico adecuado, de sopesar bien los riesgos y beneficios de dar una receta a un paciente mexicano? Pedro, es un grave riesgo, no solamente la atención, sino con qué capacidad legal esta persona, que a lo mejor se van a poner médicos cubanos SADCB y van a poner una sola cédula para los médicos cubanos, porque te digo, el gobierno federal ya determinó en secrecía los datos personales. Entonces, cuando ellos emitan una receta, cuando prescriban un medicamento o hagan una intervención quirúrgica, ¿quién aparecerá en la nota médica, Pedro? Ese es un tema muy serio desde el punto de vista legal. Sí, por supuesto que sí. ¿Vendrá del lado del Congreso alguna reacción a esta ilegalidad en la medida que no están estos médicos certificados, y por lo mismo habría algún recurso dentro del Congreso para impedir el desempeño de estas personas, sino hasta que sean certificadas, o estamos impedidos por ese recurso? Pues hemos hecho todos los esfuerzos dentro del Congreso, pero como tú sabes, la mayoría de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, pues no les importa la salud de los mexicanos, y evidentemente que no están trabajando de manera adecuada para hacer que esto no ocurra. Simplemente que sea con transparencia. No estamos opuestos a que sean cubanos, rusos, chechenios o americanos, sino a que se haga, como tú bien mencionabas, el proceso de ley de verificar que el médico tenga las capacidades, los conocimientos y las competencias para atender a los pacientes mexicanos. Sí, es impresionante. Ya de la viruela del mono, nada más, porque pues, es un tema vigente y hay en ello una alerta internacional. ¿Estamos preparados para contenerla en caso de que esto empiece a ser un problema de salud pública mayor? Yo pienso que sí, pero también pienso que no, y te voy a decir porque tú siempre has sido un hombre de seguido desde hace muchísimos años con previsión. Mira, para que tengas una idea, yo publiqué un artículo en el año 2020, porque en el año 2020 el Comité de Seguridad Nacional en Salud de Estados Unidos adquirió más de 250 millones de vacunas del mono, una vacuna del laboratorio Gineos, porque estaban previendo que esto pudiera ocurrir, a diferencia de lo que pasa con el documento que se emitió aquí en gobierno. Fíjate, hace 60 días se emitió la alerta epidemiológica por parte de la OMS para decir, oigan, ya empieza a haber viruela del mono en otros países que no son endémicos de África, abusados. Pasaron 43 días para que ahora la OMS subiera este nivel de alerta epidemiológica ahora para decir, oigan, esta ya es una emergencia de salud pública, aunque es de prevalencia baja en el continente americano. Pues pasaron ya más de 2 años y 6 meses sin que el Consejo de Salubridad General hubiera planeado qué vamos a hacer. Hoy un médico mexicano que está en contacto con viruela del mono, con un paciente que lo tenga, y van 60 casos reportados por la propia Secretaría de Salud Estatal, dice, oiga, si usted lo trató, pues quédense atento a ver si no desarrolla síntomas. O sea, el atento es, tú eres un médico que estás frente al paciente, lo tienes que atender, evidentemente lo tienes que atender, y quédate atento. En Estados Unidos, hoy mismo, si pasa eso, bueno, pues el médico no solamente está atento, sino lo vacunan contra la viruela específica, la viruela del mono, esta vacuna que se llama Gineos, y por otro lado ya tienen 2 antivíricos aprobados. En Europa también tienen ya la vacuna y tienen antivíricos aprobados. Otra vez ya vamos de entrada 2 años y 7 meses tarde para poder adquirir esta vacuna y quizás sea desestimada, como ha ocurrido en México. Bueno, pues van 60 casos, ninguno se ha muerto, pues sí es una enfermedad de poco riesgo,
Pero aquí el tema es, entonces, la Seguridad Nacional de Salud, ¿con cuántos años tenemos que prever algo que en el 2020, te digo, yo en junio publiqué un artículo, cómo ya Estados Unidos había comprado más de 200 millones de vacunas para este brote que ya se esperaba, Pedro? Ese es el tema de fondo, que no estamos planeando, y ahí el gobierno, pues ni modo que te vuelve a echar la culpa a Porfirio Díaz, ¿no? Cuando en realidad el Consejo de Salud General, por ejemplo, ahorita, ya viste tú, destituyeron al secretario, ya no ha habido más sesiones. Bueno, nunca ha tomado una sesión de algo que es verdaderamente una emergencia médica, como es la COVID, pues menos lo va a tomar con seriedad de la viruela del mono. 3 días después de que la Organización Mundial de la Salud emitió esta alerta epidemiológica el 20 de mayo, el día 23, los mexicanos lanzaron su boletín epidemiológico para que la gente estuviera atenta. Pues vamos a estar atentos a ver cuántos casos se van contando, pero no estamos atentos a hacer la planeación adecuada para poder tener diagnósticos en todos los laboratorios estatales y prevernos de medicamentos, Pedro. Pues sí, que Dios nos bendiga, querido amigo, pero no hay esta planeación estratégica, como tú bien lo apuntas, en eso y en tantas otras cosas. Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, como siempre, te abrazo, te agradezco y que tengas una buena semana. Oye, Pedro, si me permites una recomendación táctica para los pacientes de Nayarit, porque hay que darles el remedio y el trapito. Oiga, si usted va a ir a consulta a Nayarit y le toca a un médico cubano, pídale su nombre, pídale su cédula profesional y asegúrese de que su familia no va a estar en riesgo por estar frente a una persona que dice al gobierno que es médico, que dice al gobierno que es especialista, pero eso no puede ser cierto. Usted tiene derecho a que lo atienda un médico con todas las capacidades técnicas en nuestro país. Por favor, defiéndase, pacienta de Nayarit. Tienes, qué buen llamado, Héctor Jaime Ramírez Barba. Hago el compromiso de replicarlo por todas nuestras formas de comunicación con el público. Lo haré con mucho cariño porque sé que estás haciendo una acción responsable. Te mando un abrazo como siempre y te agradezco. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y gracias por estar conmigo, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan, allá como director, y Nil Arias, abogada del propio Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Les saludo con mucho cariño. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Un gusto saludarte desde acá de Tlapa, Guerrero, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Muy buen día, estimado Pedro. Muy buen día. Me da un enorme entusiasmo, me emociona mucho verlos, porque estamos ante un tema de carácter histórico, cultural, que hemos vivido y sufrido la sociedad mexicana, y tiene que ver con esta venta de niñas en la zona de la montaña en Guerrero, los matrimonios forzados, un proceso que va en contra de los derechos de la mujer, de los derechos humanos fundamentales, y una estrategia que supuestamente se ha venido implementando, que hasta este momento no vemos que haya algún resultado concreto para cambiar la vida de muchas mujeres que desde muy pequeña edad pues, su vida se les trastoca de una manera impresionante. ¿Qué se ha podido avanzar en todo ello? Abel, Nil. Bueno, mira, decirte que en los últimos meses se ha tratado, primero, de nuestra parte, de denunciar los casos de matrimonios forzados. La compañera Neil ha tenido que ir a Cochuapa con otras compañeras a rescatar a las niñas de la cárcel porque están detenidas de manera arbitraria. También se ha tenido que ir para traerse a la familia, para hablar con las autoridades, porque no se ha querido realmente darle un giro a esta política que han impuesto los hombres mayores en las comunidades indígenas, y porque las autoridades no están pendientes de lo que pasa en las comunidades. Lo que se ha hecho por parte de la gobernadora, que vino a anunciar hace unos meses un protocolo
para atención, una estrategia que vincule a las demás autoridades para proteger a las niñas, esto ha quedado en el papel, porque todo se circunscribe a hablar con autoridades municipales y con funcionarios locales sin nunca tomar en cuenta a la población indígena, a las mujeres, a las niñas. No se aterriza en las comunidades indígenas estas acciones. Todo se hace desde la cabecera municipal y es obvio que ahí no está el problema. El problema está al interior de las comunidades donde hay esa costumbre impuesta por los hombres para poder cobrar por los matrimonios que son forzados, porque pues se obliga a que las hijas de 12 años, de 11 años, se junten con los hijos, y que lamentablemente pues es una aberración en el sentido de que no, las niñas y los niños desconocen estas uniones como realmente es pues un matrimonio, ¿no? Porque pues simplemente es juntar dinero y juntarlos a ellos y ponerlos a trabajar en los campos agrícolas de Sinaloa, Pedro. Y eso. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué podríamos hacer, Neil, para que esto, digamos, tuviera un efecto que fuera visto bajo el rasero de la ley y no el de los usos y las costumbres? Sé que cambiar todo esto pues no será un asunto fácil, pero pues si no hay un principio de atención directa de la autoridad con las organizaciones que luchan por los derechos humanos y la propia sociedad, yo no veo por dónde avanzar. Sí, efectivamente, como lo comentaba el antropólogo Abel, aquí la cuestión que tiene que ver, ya lo comentabas tú, que atenta contra la dignidad, contra muchos derechos, trastoca a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres también en estos casos de los matrimonios forzados. Nosotros hoy en día, desafortunadamente, y nos sigue preocupando mucho la situación de que ya hay varias propuestas de diputados en el Congreso, propuestas en el Congreso respecto a situaciones, pues que ya hay propuestas de ley de cómo prohibir estos matrimonios forzados, pero desafortunadamente lo que está pasando hoy en día es que la situación es que no solamente nos vamos a tener que hacer reformas de leyes, o sea, no se trata solamente de decir vamos a castigar, cuál va a ser la penalidad para estos padres, porque al final de cuentas ahí a quien se va a castigar, ¿sí? A quien se va a sancionar en su momento va a ser a las mamás y a los papás. O sea, y eso es una situación compleja, porque nosotros lo que vemos es que en la práctica esta situación, pues de los matrimonios va más allá de problemas más profundos, ¿no? De problemas estructurales, de pobreza, de marginación, de falta de garantías como estos de cómo a las niñas hay escuelas, hay maestros para estas niñas, ¿no? Cómo se atiende estos problemas graves también de faltas de fuentes de empleo que eso orilla a las mujeres, también a las mismas niñas, a los adolescentes que se van como de manera conjunta con sus padres a los campos agrícolas a trabajar, ¿no? También todo lo que tiene que ver con cómo se garantiza el derecho a la salud. O sea, estos son los graves problemas que viven hoy en día y que desde hace mucho tiempo estos pueblos, estas comunidades que pertenecen a los municipios de más alta pobreza y marginalidad, como son Cochuapa el Grande y Metlatona, pues siguen viviendo hasta ahora estas carencias. Hoy nos está preocupando que en los municipios donde está más focalizados el tema de los matrimonios forzados, lo que estamos viendo es que ellos no tienen voluntad, ellos no están pensando en cómo se atiende, cómo se previene, cómo se erradica como esta práctica de los matrimonios, ¿no? Porque allá se sigue fomentando, en los municipios no le interesa a la síndica, al presidente municipal, cómo es que erradicamos esta práctica, sino más bien allá en las cabeceras municipales, también en el mismo Metlatona,
lo que están haciendo es de que están citando a estas mamás de estas niñas, de estas adolescentes, a que acudan a la sindicatura, al ayuntamiento municipal. ¿Para qué? Para obligarlas a reintegrar dinero que dieron en su momento por sus hijas, porque estas niñas, estas adolescentes prefieren romper como el ciclo de violencia, porque en el fondo del asunto lo que viven estas niñas, estas adolescentes es violencia, es una situación de semiesclavitud, es una situación en la cual tienen que soportar todas estas cargas laborales a las que les imponen ellas dentro de estos hogares. Sí, es una situación compleja, pero al mismo tiempo que debe ya en esta época del siglo XXI, debe de ser enfrentada para que la sociedad mexicana evolucione. Por supuesto que es algo que tenemos muy en la conciencia e insistiremos en ello. Y yo me permito solicitarles que haya un punto de comunicación fijo y firme con ustedes para que vayamos reportando avances, y desde aquí, por supuesto, también los trataremos de impulsar a través de nuestros comentarios. Abel Barrera, director de este Centro de Derechos Humanos de la Montaña, muchas gracias. Nil Arias, abogada de este mismo centro, gracias por estar conmigo en esta comunicación. Les mando un abrazo y me quedo muy consciente del problema. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Allá en la zona de la montaña, en el estado de Guerrero. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, muy buenos días en este lunes de bache del aeropuerto, que es el tema que más, al parecer, le ha consternado al presidente de la República. Olvídate, ya no se tocó mucho el asunto de esta problemática que se tiene con los Estados Unidos y Canadá, más que hacer el llamado reiterativo de los traidores a la patria, ¿no? De el pueblo mexicano que le está entregando a los norteamericanos el petróleo de los mexicanos, cosa que tiene todo carácter de falso y no tiene ningún sentido. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, en su conferencia mañanera, habló del cráter que tiene el aeropuerto. Vamos a ver, primero que nada, el tamaño del cráter que se presentó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Tienen ahí la foto, ¿no?, de lo que presentó hoy el presidente. Este es el famoso cráter en donde el presidente de la República ayer venía en un avión y él fue de las personas que fue redirigida porque no se podía aterrizar en el aeropuerto producto de este bache que generó un poco de gravilla en la pista y por ello pues no dejaban aterrizar los aviones, lo que el presidente catalogó como pues una exageración total. Y quiero estar de acuerdo, si este fue el tamaño del bachecito que había en la pista, creo que se me hizo un tanto exagerado que haya cerrado la pista, y la cerró durante 10 horas. Bueno, todo tendría que ver con si este bache es producto de un punto de toque de los trenes de aterrizaje, porque si es un lugar muy... No, digamos, se provocó por punto eso. focal. Se provocó por eso. Entonces, sí tendrías que aterrizar pasado, y esto pues obviamente no es normal, o sea, yo no puedo ver esto en una pista, ¿no? Pero también esto te habla del estado de mantenimiento que tiene el aeropuerto. Lo que decía el presidente es que él instruyó al secretario de Marina para que fueran a revisar qué es lo que había pasado, y esta fue la imagen que le mandaba el presidente por el hecho de que desviaron los aviones. Ahora, lo interesante de todo es que, como bien lo mencionabas, los aviones no fueron enviados al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Por qué? Porque el aeropuerto Felipe Ángeles pues, ha demostrado nuevamente, si estuviera en las condiciones que dicen que está, pues hubiera sido la ruta más lógica, y los mandaron a Querétaro. Y entonces eso pues al presidente lo pone verde. Ahora, otra de las cosas que hoy platicó el presidente... Aparte le da una enorme cantidad de pasajeros, ¿no?, que eso realmente no es tan importante. Otra de las cosas que habló el presidente el día de hoy fue de la llegada de los médicos cubanos, al que agradeció nuevamente al régimen de Cuba, a Díaz-Canel, por haber mandado a estos ahora héroes, que llegan 60 médicos, 60, de los que habían dicho como 800. 500, luego se pasó 800 y luego ahora es indeterminado. Llegaron 60
y de esos 60 ya inclusive el secretario de Salud hablaba de que ya casi estaban al 100%. Miren, escuchemos al presidente. No les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo, pero ojalá y comprendan de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo y que independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos. Yo no entiendo de dónde saca el presidente estos datos de que en México no tenemos médicos, porque sí hay médicos. Claro que hay médicos. Lo que pasa es que el presidente no echa mano de ellos. Aunque se hizo esta feria de reclutamiento, el problema más grande que tiene la medicina en México no son los médicos, es los insumos, es la infraestructura, es todo lo que el gobierno tiene que darle a estos médicos como herramientas de trabajo. Van a llegar médicos cubanos, no tienen ni curitas, no tienen, ni aspirinas para darle a la gente necesitada. Entonces eso creo que es importante. También el presidente el día de hoy sacó el quién es quién de los sueldos, fíjate. Otra vez. El quién es quién de los sueldos, porque según ahora la Constitución, nadie puede ganar por encima del sueldo del presidente de la República. Entonces, el día de hoy presentaron esta tabla, que les presento a continuación, en donde se habla de los sueldos y quién cumple con la ley y quién no cumple con la ley. Entonces ahí tenemos a los que no, por ejemplo, el ministro de la Suprema Corte, el presidente del INEGI, entre otros, el fiscal general de la República, 146,600 pesos sobre el ingreso del presidente, que es de 136,700. Pero por supuesto, ahí aprovechan para pegarle a la gente que no está de acuerdo con él, como es el presidente del INAI, el presidente del INEGI, que por cierto hoy sacó... el día de ayer sacó los índices de percepción de seguridad que han aumentado y aún así el presidente sigue con la necia de que la seguridad está a todo dar. El ministro de la Suprema Corte, el gobernador del Banco de México, el consejero presidente del INE, que son los que tienen los sueldos más altos, muy por encima de lo que gana el presidente de la República, que llegó Andrés Manuel López Obrador con la máxima de que nadie podía ganar más que él en el orden del servicio público, ¿no? Es increíble. Sí, porque esto lo que te habla, dice que cuando das cacahuates obtienes changos, ¿no? Pues ahí está. Pues ahí está. Toma chango, tu mecate. Ahí está, mi querido. Entonces, pues sí, efectivamente. Pues estos yo creo que los temas más interesantes que hay que ponerle el ojo. Por supuesto, otra cosa que hay que echarle mucho ojo esta semana son las resoluciones que está sacando el Instituto Electoral sobre los actos anticipados de campaña. Escuchaba yo el fin de semana a algunos de los opinadores que antes eran caricaturistas y ahora ya son analistas políticos, como este señor, uno de estos moneros, que ni me acuerdo cómo se llama, que hablaba de que lo que estaba haciendo el INE en torno a declarar como actos anticipados de campaña era censura por parte del Instituto Electoral, porque la campaña todavía está muy lejos, no se ve en la línea todavía la campaña política. Entonces todo lo que están haciendo, que son actos anticipados de campaña, en realidad es una censura por parte del INE, porque la campaña está muy lejos y pues no, hombre, justo por eso son actos anticipados de campaña, ¿no? Y lo más importante es quién está pagando por esos actos anticipados, de Claudia, de Ricardo Monreal, y de Adán Augusto. Adán Augusto, que está por todos lados. Entonces, estos actos, ¿de dónde está saliendo el dinero para poder financiar estos actos? Que lo que están buscando ya es arrebatar el poder al presidente. Bueno, déjenlo que se vaya. Tanto nos decían a nosotros que no lo dejábamos ejercer la presidencia, pues los que no lo dejan son ellos, que ya se están robando la silla.
Desde ahorita. Desde ahorita. ¿Cuándo habíamos visto una cosa así en el país? Nunca. O sea, que se desatara una campaña pre-presidencial. Pre-presidencial. A mí se me hace que están equiparando a la de noviembre de Estados Unidos, no vaya a ser. No. Los que tienen elecciones ahora en noviembre. Me llamó la atención el llamado que hace Marcelo Ebrard para defender al presidente de Estados Unidos y de Canadá. Como si López Obrador fuera México, ¿no? López Obrador no es México. Y lo que hace Marcelo es decir, defiendan al presidente de los ataques del neoliberal. Y después de eso dice que tiene confianza en que las negociaciones avancen. Sí, seguro. Con ese antecedente. Insultos que se hacen directamente. Es de verdad que difícilmente yo me puedo imaginar un escenario peor para nuestro país. Estoy viendo con poco optimismo lo que está pasando en el país. El domingo sacó el Canal 11, encabezado por Genaro Villamil, evidentemente, en el sistema público de comunicaciones, un programa que se llamaba Uy, qué miedo, regresando al tema de Chicoche, para responderle a Estados Unidos el por qué el presidente López Obrador tiene la razón. El nombre del programa era Uy, qué miedo. Pensar que me llegó a tocar trabajar en el Canal 11, del que me siento tan orgulloso. Y ahora está en manos de Genaro Villamil. Impresionante. Bueno, pues así estamos, queridos amigos. Gracias, mi querido Pedro. Gracias. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi queridísimo Alex Reyes, que nos tiene los deportes en este inicio de semana. Se le fue el Checo. Pedro, muy buenos días. Y mira que había hecho, a pesar de no traer el mejor ritmo de carrera, había logrado mantenerse en el tercer lugar. Y un despiste, bien dicen que pues no puedes perder la concentración ni una fracción de segundo. Y a 3 vueltas del final, cuando había un accidente, un virtual safety car, en algún momento Checo y el equipo Red Bull dicen que pues hubo una falla en la comunicación entre los oficiales de la carrera, pero lo cierto es que en fracción de segundo Checo perdió el podio ayer en el Gran Premio de Francia y bueno, pues claramente dejó un sabor amargo, supongo que para él, para todo el equipo, pero también para quienes estábamos al pendiente de la carrera. Pedro, es una desafortunada situación, fue un error, no hay mucho más que darle vuelta, tampoco exagerarlo creo yo, pero pues sí le quitó la posibilidad de otro podio en su carrera y uno más en esta temporada para el piloto mexicano. El Gran Premio, que cosas increíbles que pasan, Ferrari no es la primera, la segunda, la tercera, son varias carreras en las que va con posibilidad de ganar incluso la carrera y termina por un accidente o por una falla. Algo está pasando con Ferrari y sus pilotos. Ayer fue Charles Leclerc. Parecía, por lo que vimos en las primeras vueltas, que si no chocaba el piloto monegasco, seguramente las cosas hubieran sido positivas para el equipo de Ferrari, porque además Carlos Sainz arrancó desde la última línea. Pero bueno, el tema es que Max Verstappen hoy no solamente es líder en solitario, con una ventaja que nunca antes en los últimos casi 10 años de la Fórmula 1 se había visto, cuando apenas estamos arrancando la segunda mitad. Pero así es que, bueno, pues ojalá que este fin de semana en Hungría las cosas sean de mejor forma y la enseñanza para el piloto mexicano: no puedes perder la concentración ni un solo segundo de la hora 40, hora 30 que generalmente duran las carreras, porque se te puede ir el podio como el día de ayer. Y lamentablemente Checo no pudo estar entre los 3 primeros. Pero la gran noticia, Pedro, creo yo, sin duda alguna, del fin de semana para el deporte mexicano es Patricio Howard, este chavo regio que está, bueno, como todos, teniendo altas y bajas. Venía de 2 meses de malos resultados, de no buen desempeño, y el fin de semana en Iowa el piloto de Arrow McLaren consigue primero el sábado, segundo lugar, y ayer la segunda victoria para él en la IndyCar 2022 y se vuelve a meter de lleno en la pelea. No podemos olvidar que es el subcampeón de la categoría, esto en el 2021, y hoy está a 2 puntos del tercer lugar
de la IndyCar 2022. Esto dijo Patricio Howard después del triunfo de ayer. Regresa a la victoria, la última fue a principios de mayo en Alabama. Y bueno, quedan 5 carreras, ojalá se pueda mantener así el piloto regiomontano Patricio Howard después del triunfo de ayer. Así habló. A great race for us here, second yesterday, first today. The number 5 guys were flawless and we walked away with some great points for our championship. We're definitely clawing our way back, but this is the momentum that we wanted to close out this championship. Let's do it. Bueno, ha sido un gran fin de semana, primero el segundo lugar, ayer primero, suman puntos importantes y decía Checo, este es el fin de semana que necesitábamos para tomar impulso y seguir peleando por el campeonato. Enhorabuena para este chavo mexicano que está, como siempre, tratando de sacar la cara por su equipo y por México en la IndyCar. La otra buena noticia es que de rebote todo se vale, pero Daniel Suárez, de terminar en quinto lugar el día de ayer, logra por descalificaciones de los 2 primeros, de Denny Hamlin y Kyle Busch, termina en el tercer lugar en el Gran Premio de Pocono de la NASCAR allá en la Unión Americana. Bueno, pues otro buen fin de semana para también este chavo regiomontano. En otros temas, querido Pedro, jornada 4 del fútbol mexicano, Chivas no levanta, América no levanta y otra vez los equipos regios vuelven a tener el control de la Liga MX. Rayados 3-0 a Querétaro. Rogelio Funes Mori levanta otra vez la mano y como están las carencias de goleadores en nuestro país, creo que está puesto para poder ser considerado. Lo otro destacado también es Cruz Azul 2, Puebla 2. Santiago Jiménez, el atacante mexicano, 5 goles en 4 partidos. Parece que esto le ha valido que se vaya al fútbol de Países Bajos, al fútbol irlandés, allá en la Eredivisie. Esperemos en las próximas horas qué noticias haya y por supuesto la gran nota, Pedro, Dani Alves ya fue presentado con el equipo de los Pumas de la Universidad, a ver cómo le funciona el jugador más ganador en la historia de este deporte. Jonas Vingegaard en la Tour de Francia, nuevo rey de la Tour. Vingegaard de Dinamarca es el nuevo campeón de la Tour de Francia y México se va por segundo Juegos Mundiales consecutivos en atletismo sin medallas. Esto que terminó ayer en Oregón, el Campeonato Mundial de Atletismo. Que sea una gran semana para ti y para todo el auditorio, querido Pedro. Muy buenos días. Muchas gracias, querido Alex. Buenos días. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hasta aquí llegamos, solamente decirles que les invitamos para que estén con nosotros más adelante aquí en la programación que tenemos preparada para ustedes en Punto de Vista con Adriana Braniff a las 5 de la tarde en plataformas. Yo les espero en Punto Central a las 6 de la tarde, punto y aparte con Dore Ferriz a las 7 de la noche y punto final con Pedro Ferriz Híjar a las 20 horas, tiempo del centro en México. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias, buenos días. Aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.